Bueno, continuamos, queridos y queridas estudiantes de esta escuela ambiental, continuamos con el recuento normativo en torno a protección y bienestar animal. Vamos a continuar con la ley 2374 del 2024, que crea e implementa el Programa Nacional de Esterilizaciones Quirúrgicas para Caninos y Felinos. Este es un programa muy importante, pues a través de esta normatividad lo que permite es que los municipios, departamentos y del orden nacional se destinen recursos públicos con el fin de garantizar jornadas masivas de esterilizaciones para animales de compañía, principalmente aquellos que no tienen cuidadores o que sus cuidadores no tienen los recursos necesarios para acceder a una esterilización de calidad. Por supuesto, esto está regulado y se encuentra en el marco de lo que las administraciones territoriales, sean municipios o distritos, generen para priorizar a esos animales que teniendo cuidador no cuentan con las condiciones para realizar su esterilización y esto sea un medio de control para evitar el abandono y el maltrato de los animales. Algo también muy importante que trae esta normatividad es que se crea el sistema de registro e identificación con microchip. Vale la pena decir que hoy por hoy, mediante esta ley, se obliga que aparte de tener la esterilización, se deben destinar recursos para identificar a los animales con microchip, lo cual nos va a permitir que sean más efectivos los programas de esterilización. Y cuando hablamos de identificación, tenemos que entender que para saber si estos programas, políticas públicas o cualquier otro proyecto que se relacione con la protección y el bienestar animal es efectivo, debemos saber cuántos animales estamos interviniendo y qué está pasando con esos animales. De ahí entonces que este programa de identificación de animales de compañía con microchip va orientado también a poder medir cuál es el impacto de estas esterilizaciones y cómo se está haciendo efectiva. Si bien es cierto y en la actualidad he tenido la posibilidad de conocer que algunos municipios de Colombia están haciendo o solicitando el tatuaje de los animales que están siendo esterilizados, recuerden que existe una normatividad importante que ya no habla solo de que deba haber un tatuaje manual, sino también la posibilidad de que tengamos datos en sistemas de información que nos permitan generar este tipo de información que va a ser pertinente para saber qué tal estamos funcionando en torno a esos programas de protección y bienestar animal. Otra norma importante que tenemos es la ley 2385 del 2024, que es la famosa ley de prohibición de corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas. Y esta norma es muy importante porque luego de una gran lucha en el Congreso de la República se logró que a través de una ley se prohibiera este tipo de espectáculos de crueldad con animales. Si bien es cierto, esta norma en la actualidad se encuentra siendo revisada en su constitucionalidad ante la Corte Constitucional, creemos que va a ser, digamos que va a ser favorable en la medida en que se va a decretar su constitucionalidad, o así esperamos que sea, por parte de la Corte Constitucional, dado que la misma Corte en anteriores momentos y pronunciamientos había dicho que el llamado a regular este tema o a prohibirlo, como es el caso en cuestión, era el Congreso de la República. Bien, así las cosas, miren que para el año 2024 tuvimos 3 normas importantes en materia de protección y bienestar animal. Finalmente, tenemos entonces que para el año 2025 y lo que va corrido de este
de este año, que son casi 5 meses, tenemos 3 normas muy importantes que están marcando hito en la actualidad en torno a la protección y el bienestar animal. Así las cosas tenemos o empezamos con la ley 2454 del 2025, mediante la cual se promueve el desarrollo de alternativas tecnológicas en materia de seguridad, vigilancia privada e inspección de sustancias u objetos. Se mejora el bienestar de los perros usados en estas actividades. Esta norma se ha conocido como la Ley Lorenzo y vale la pena decir que tanto esta norma como la que vamos a ver a continuación son normas que han partido de historias reales de animales que han sido víctimas del maltrato animal en razón a que en este caso Lorenzo se le excedió en el trabajo, era un perro de vigilancia y se le excedió en este trabajo generando la muerte este animal. Entonces, básicamente, recuerden que esta norma lo que dice es aquellos que trabajan con animales para cuidado, vigilancia y demás, tienen que brindarles unas condiciones de bienestar animal muchísimo más estrictas, pero parte de esto busca que desde las entidades también territoriales se genere, no solo territoriales, sino nacionales, y desde las fuerzas militares en Colombia que también utilizan perros para este tipo de actividades, se empiece a buscar otras alternativas para sustituir alternativas tecnológicas para sustituir la labor de estos animales que muchos han sido víctimas de la explotación y pues acabado con la vida de ellos. Por el otro lado, tenemos también la ley 2455 del año 2025, la cual la hemos conocido y ha sido muy popular y se le ha conocido como la ley Ángel, de la cual me voy a referir en detalle a continuación. Pero esta norma básicamente es la que fortalece la lucha contra el maltrato animal y se actualiza el Estatuto Nacional de Protección de los Animales. Y finalmente tenemos una norma que todavía no tiene una ley, que no tiene número. Estamos esperando la sanción presidencial, pero es tan importante como las anteriores, pues se ingresa a los animales en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. ¿Qué quiere decir, queridos y queridas estudiantes? Que con este proyecto de ley que ya fue aprobado y conciliado en el Congreso de la República, modifica la ley 1325 del año 2012, que es la del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Lo que hace esta normatividad es ingresar a los animales en él para que ellos también sean tenidos en cuenta cuando suceden estas situaciones que también los ponen en peligro y riesgo, que no solo se atienda a los seres humanos, sino que se les brinde una atención basada en las condiciones de bienestar animal, pero también entendiendo esas necesidades propias de cada especie. Entonces, así las cosas, hemos visto ese recuento normativo que tenemos en el caso de Colombia en torno a la protección y bienestar animal. Vemos que es un número importante de normas que han empezado a ampliar el rango jurídico de protección a los animales y que por supuesto esto ha derivado en políticas públicas concretas y acciones concretas para proteger a los animales, no solo los animales de compañía, como he insistido, aquellos que tenemos más cerca, el perro y el gato, sino extender esa consideración moral y esa protección efectiva hacia animales que utilizan o que son utilizados para el trabajo, para la granja, en general, los demás animales domesticados y por supuesto también extendiendo la protección y el bienestar animal para los animales silvestres. Bien, para finalizar este encuentro, quiero compartirles algunos apartes de la ley Ángel, pues esta ley Ángel es supremamente importante hoy por hoy en Colombia para, o mejor, porque genera acciones de protección y bienestar animal
mucho más efectivas, dota de mayores capacidades a las instituciones públicas para proteger a los animales y genera, digamos, también una serie de acciones que sancionan de manera mucho más contundente a los que maltratan animales. Como ya lo había mencionado, la ley Ángel, ley 2455 del año 2025, se le ha denominado por la cual se fortalece la lucha contra el maltrato animal y se actualiza el Estatuto Nacional de Protección de los Animales, ley 84 de 1989. Esta ley, dentro de sus objetivos, vamos a mencionar los principales, busca el fortalecimiento contra el maltrato animal, pues refuerza la lucha contra la violencia animal en procesos penales y policivos. Actualiza nuestro Estatuto Nacional de Protección Animal, Ley 84 de 1989, en la medida en que amplía las formas de protección animal y genera unas acciones integrales para la prevención del maltrato y del abandono, que van encaminadas a la sensibilización de la ciudadanía y a una atención efectiva cuando ya se ha cometido el maltrato animal. Como les decía, creo que en el espacio pasado, la ley Ángel surge como iniciativa, pues este perrito que ustedes ven aquí fue despellejado vivo en razón a que él tenía sus cuidadores, pero una persona quiso vengarse de ellos y generó este acto de crueldad contra este perrito, despellejándolo, el cual pues, aunque sus cuidadores no tenían los medios necesarios para atenderlo, digamos que tuvo la fortuna de contar con otras personas que se interesaron en el caso, lo cuidaron hasta su muerte, dándole una vida digna, independientemente del sufrimiento que ese perrito tuvo. Entonces, así las cosas, basándose en esta situación y sumado que quien cometió la agresión contra Ángel no tuvo una sanción o una condena efectiva, fuerte, que permitiera que las personas, pues, retribuya el daño que hace a la sociedad con este tipo de acciones, se crea esta nueva normatividad, la ley 2455 del año 2025. Genera algunas sanciones de tipo penal como las siguientes. Lo primero es que habla de la prohibición de adquirir, tener, cuidar o albergar animales. Tengas en cuenta que estos son, digamos, cada una de estas palabras tiene una connotación diferente. Básicamente, esta prohibición o esta prohibición, que es una sanción cuando ya se ha dado una condena por maltrato animal, es accesoria. Sabemos que las condenas principales en el caso de maltrato animal es una privación de la libertad, una pena de prisión que van desde los 2 a los 5 años y que quiere decir que aparte de esta o de una sanción de tipo pecuniario, se le puede prohibir a la persona que adquiera, tenga, cuide o albergue animales por un tiempo superior o el doble del tiempo de la pena principal impuesta, ¿sí? Es decir, vamos a poner un ejemplo, si a un sujeto se le encontró responsable por el delito de maltrato animal y se le impuso la pena de prisión de 3 años o su sentencia condenatoria corresponde a 3 años, se puede poner como pena accesoria, lo cual lo determinará el juez de la República para que tenga, cuide, albergue animales hasta por 6 años. Bien, esa es una de las, digamos, de las grandes modificaciones que trae la normatividad. Modificación del delito de maltrato animal cuando hay muerte del animal, pues se incrementan las penas de prisión que van de 32 a 56 meses, estableciendo también
una inhabilidad especial para los profesionales o las profesiones relacionadas con los animales. Ejemplo, la medicina veterinaria es zootecnia y, digamos, cualquier otra actividad o labor que relacione animales. Y esto quiere decir que, aparte de imponer una pena de prisión, puede imponer una inhabilidad para estos profesionales que va de los 2 a los 5 años. Y, por supuesto, unas multas también derivadas de esta situación, que pueden ir desde los 30 a los 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y tenemos también unas circunstancias de agravación punitiva en las cuales se incluye la sevicia, la comisión del delito en vía pública, el uso de menores o inimputables, actos sexuales con animales, la comisión por parte de un servidor público, la difusión del maltrato animal en medios de comunicación, explotación económica, el daño permanente al animal, represalias contra el dueño del animal, el uso de venenos y las consecuencias del maltrato en otros animales o personas. Entonces, miren que de ahí el objetivo de la norma, básicamente es ampliar el rango de consideración de protección y bienestar animal. Entonces, y finalmente, digamos que también se adiciona un parámetro importante en la medida en que cuando hay lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física del animal, se pueden imponer penas de prisión que van desde los 20 a los 42 meses e inhabilidad para estos profesionales que van y que también se puede imponer multas que van entre 15 a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Listo? Entonces, digamos que estos son elementos importantes que genera la ley Ángel. Bien. Hay un elemento importante o unos cambios claves en el procedimiento sancionatorio que está establecido en la Ley 84 de 1989 y que se modifica. Básicamente, hablamos de una reducción de las multas cuando, hasta de un 50%, cuando el responsable dentro de los procesos en vía administrativa, aquí estamos hablando de la vía administrativa, es decir, ante los inspectores de policía, aceptan la culpa, pueden hacerse algún tipo de acciones o sanciones pedagógicas y las alcaldías son las que deben diseñar este tipo de sanciones pedagógicas. Se habla también de una actualización por maltrato animal o en relación a todos estos temas de maltrato animal ante los inspectores de policía y se establece un fondo para las multas que se den en relación a esta situación. Es decir, que si a una persona se le encuentra responsable en vía administrativa ante el inspector de policía por maltrato animal o por crueldad contra los animales y es tramitada en este proceso, pues esa sanción se le impuso una multa de 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Ese pago de esa multa debe ir a un fondo especial que permita la protección y bienestar animal. La presión material preventiva en la medida en que habla de quiénes son los responsables de hacer la presión material preventiva, en este caso las autoridades de policía y como primeros respondientes, policía e inspectores de policía, y que la tenencia al cuidado de ese animal que ha sido maltratado y que se encuentra bajo la figura de aprehensión material preventiva se encuentra en las alcaldías municipales. Y se establece que el procedimiento para esta norma es el proceso verbal, digamos un proceso muy corto en el cual debe contener las siguientes etapas. Recuerden que aquí estamos hablando de un proceso sancionatorio en vía administrativa, es decir, ante el inspector de policía. Y ese proceso está compuesto por un inicio de la actuación, una citación a las partes, una audiencia donde las partes van a revisar qué fue lo que pasó,
una verificación de las pruebas y el inspector de policía debe tomar la decisión. Esa decisión tiene recursos y, por supuesto, vigilar el cumplimiento de esa sanción. Incluye decomisos y faltas disciplinarias cuando haya lugar, decomiso del animal o faltas disciplinarias para cualquiera de los profesionales que tenga esta, digamos, alguna cualidad especial. Bien, entonces, así las cosas, básicamente, dentro de otros aspectos importantes que no he mencionado, vale la pena decir que se crea un registro para la inhabilidad de personas condenadas por los delitos contra los animales. Se ordena la expedición de protocolos o guías técnicas para la realización de estudios forenses en caso de maltrato con los animales. Se expide o se ordena que las entidades territoriales creen los protocolos de actuación cuando hay casos de maltrato animal, es decir, cuál es la ruta de atención frente a esos casos. Se permite o se da la posibilidad de socorrer a un animal que se encuentre en inminente riesgo dentro de un inmueble sin orden judicial. Se determinan las medidas correctivas para el maltrato de animales silvestres y no las incluye de otras sanciones por maltrato animal, específicamente para los animales silvestres. Se establece un programa de capacitación ante autoridades públicas y funcionarios judiciales por los casos de maltrato animal. Se incluye el abandono como una situación o una forma de maltrato animal y digamos que se incluye el agravante de emplear o valerse de animales para la ejecución de otro delito o causarle la muerte a los animales para otros fines, ¿sí? Entonces, así las cosas, tenemos que esto es, digamos, la nueva consideración que tiene la ley Ángel en Colombia. Vale la pena decir, y quiero terminar con unos minutos hablando de la ley 1801 del 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Pues si bien es cierto, esta norma no es una norma de protección animal en estricto sentido, sin embargo trae varios artículos en los cuales habla de los animales y, digamos, genera unos principios importantes para los funcionarios públicos o para la Policía Nacional en la medida en que ellos deben también proteger a los animales, pero también deben velar por la sana convivencia o esas interacciones humano-animal sean respetuosas y entendamos la calidad de seres sintientes. Así las cosas, la ley 1801 trae dos principios importantes. El artículo 8, en su numeral 9, nos habla de la protección y el respeto por los animales en su calidad de seres sintientes. Y el artículo 10 habla de los deberes de las autoridades de policía en el numeral 12. ¿Sí? Hablemos de policía e inspectores de policía. Respetar el medio ambiente y velar por su cuidado, así como proteger todas las formas de vida, incluyendo la de los animales, en su calidad de seres sintientes, velando por su bienestar, salud física, emocional y evitando el sufrimiento innecesario. Entonces, queridos y queridas estudiantes, tengan en cuenta que dentro del Código de Policía, o lo que se le ha conocido como el Código de Policía, pero Código Nacional de Seguridad y Convivencia, tenemos que existen varios capítulos que nos tratan de regular la convivencia con animales y las interacciones respetuosas o humano-animal, en el sentido en que nos generan una serie de deberes en cuanto al comportamiento que afectan a los animales en general, es decir, transgredirlos en las libertades o los dominios del bienestar animal. Nos genera unas regulaciones de cómo tener a nuestros animales domesticados,
cómo tenerlas en espacio público, digamos, la obligatoriedad también de la existencia de centros de bienestar animal, dependiendo de los casos. Ojo, eso no quiere decir que tenemos que tener 1.250 y pico de centros de bienestar animal en Colombia, correspondiente al número de municipios o distritos que tenemos en Colombia, no, de acuerdo a unas capacidades y condiciones, digamos, específicas, pero que sí todos los municipios en Colombia, a partir de las alcaldías municipales o distritales, son responsables de la protección y el bienestar animal, especialmente de los animales que no tienen un cuidador. Bien, hablamos de la adopción o la entrega de los animales, de un sistema de información, hablamos del transporte de los animales en medios de transporte público, ¿sí? Digamos, todas estas son regulaciones que nos dicen para tener unas interacciones sanas y una convivencia pacífica, y que si no las cumplimos, pues vamos a tener un tipo de sanción que puede determinarse en razón a los comparendos de policía, dependiendo del caso en concreto, o no se puede remitir a la ley 84 del 89, o podría que un comportamiento de estos nos derive en la posible comisión de un delito de maltrato animal. Y finalmente tenemos que también esta norma regula los comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de animales. Básicamente estamos hablando de cómo se deben tener los animales de manejo especial, los perros de manejo especial, de estas razas fuertes y poderosas, cómo deben estar, cómo deben, digamos, cómo las debemos tener, qué convivencia o qué reglas de convivencia debemos tener con ellas, en razón a que son razas fuertes. No utilizo nunca el término de peligrosas, sino de razas fuertes, poderosas, que obviamente en una mala convivencia pueden generar unos daños mayores que otras especies de perros. A través del decreto 380 del 2022 se reguló la póliza que deben tener todos estos perros de manejo especial, entiéndase Rottweiler, Akita, Bull Terrier, Pitbull, Mastín napolitano, entre otras razas de perros fuertes o poderosos. También la obligatoriedad de sacarlos siempre con tradilla y bozal, tener la póliza al día, estar inscritos en las alcaldías municipales o distritales en un registro que deben tener de estas razas, y la prohibición de reproducción de estos animales. Entonces, así las cosas, digamos que en Colombia tenemos toda una serie de normatividades que intentan proteger a los animales desde su consideración y esencia propia como seres sintientes de especial protección, pero también existen unas normas que nos regulan la convivencia y la interacción humano-animal, con el fin de, digamos, de mantener unas relaciones sanas en la sociedad. Y más que nada, ahora entendiendo que estamos conociendo como sociedad el valor que tienen los animales y que ese valor intrínseco que ellos tienen, y de la importancia que está, que para que continuemos habitando este planeta y este planeta pueda seguir viviendo, se necesitan a los animales, se necesitan unas relaciones sanas, necesitamos entender que esta es nuestra casa común y que en el planeta Tierra cohabitamos con los animales, que los animales estaban mucho antes que nosotros en el planeta Tierra, y que pueden vivir sin nosotros en este planeta, pero no necesariamente nosotros sin ellos. Entonces debemos entender unas relaciones respetuosas, responsables con los animales, y entenderlos que son seres sintientes de especial protección y su vida tiene valor en sí mismo. A todos y todas les agradezco muchísimo la atención. Les dejo por aquí mis contactos. Con de pronto alguna pregunta o alguna situación adicional, pues estaremos en contacto. Muchísimas gracias a todos y todas por su atención.